Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este tu canal Ve de Verdad. Contigo, tu amigo y hermano Víctor de la Cruz. Esperemos que estés bien donde quiera que te encuentres. Que la paz y el amor de Dios pueda reinar en tu corazón. Amigo y hermano, te quiero invitar en este momento a que oremos para compartir este mensaje que hablaremos hoy. Un tema muy especial, ya que trataremos de Elí y sus hijos, cómo ellos fueron en su ministerio y tantas cosas que la Biblia nos quiere enseñar que tiene que ver con lo que estamos viviendo en nuestros días, en diferentes grados y nivel. Así que esperamos que tú puedas escuchar el tema y que el Señor nos ayude a entender qué aplicación tiene para nuestra vida en este momento. Así que oremos. Padre Santo, que estás en el cielo, gracias por su amor, gracias por su misericordia. Ruego y pido que usted nos pueda ayudar a entender su palabra y más aún a ponerla en obra y práctica. Que tu Santo Espíritu pueda descender sobre nosotros y nos ayude a entenderla. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia describe claramente quién era Elí. Pero antes de entrar en lo que dice la Biblia, quiero que leamos lo que dice el libro Patriarca y Profeta, la sierva del Señor, en ese libro, específicamente en la página 621, que dice de la siguiente manera. Elí era sacerdote y juez de Israel. Ocupaba los puestos más altos y de mayor responsabilidad entre el pueblo de Dios, como hombre escogido divinamente para las sagradas obligaciones del sacerdocio y puesto sobre todo el país como la autoridad judicial más elevada, se le consideraba como un ejemplo y ejercía una gran influencia sobre las tribus de Israel. Fácil. Elí era la máxima figura humana que existía en Israel en ese momento. Representaba las cosas de Dios a nivel del santuario porque era el sumo sacerdote y a la vez era el juez de Israel. De manera que ejercía dos cargos importantes: el cargo de máximo representante religioso, igualmente la máxima autoridad judicial, ya que era juez en Israel. ¿Y cómo lo presenta la Biblia? Vayamos a 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3, que dice: Y subía aquel varón todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Fíjense que la familia de Elí y Elí eran llamados sacerdotes de Jehová. Eso era lo que los identificaba ante el pueblo, sacerdotes de Jehová. Qué honor ser llamado sacerdote de Jehová. Y fíjense, en la Biblia, cuando ya empieza a hablar de Elí, miren cómo lo presenta. En el mismo capítulo, capítulo 1, específicamente, en el versículo 9, dice lo siguiente: Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Yo creo que no hay nada que esté escrito por coincidencia. Elí estaba sentado junto a un pilar del templo. Eso significaba Elí para el templo. Él debía ser un pilar, una columna en el templo, para el pueblo, un ejemplo a seguir. Tanto él como su familia debían ser representantes de lo que era una familia santa, ya que ellos ocupaban los cargos más altos dentro de la jerarquía eclesiástica y judicial de Israel. Veamos lo que él hacía regularmente. Vemos que en ese capítulo Ana se dirigió al templo a orar. Ustedes saben que ella era estéril y tenía problemas con ese asunto. Quería tener un hijo. Así que ella fue al templo
a orarle a Dios, a pedirle un milagro. Y fíjense lo que sucedió. En el versículo 12 dice lo siguiente. Y sucedió que mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Mas Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí le tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Aleja de ti tu vino. ¿Cómo Elí iba a permitir tal sacrilegio en la casa de Dios? ¿Cómo él permitiría que una mujer borracha estuviera en su templo adorando de una forma inadecuada? ¿Puede una mujer estar así en la casa de Dios borracha? ¿No sería eso una especie de blasfemia? Elí, como dirigente máximo, impuso su autoridad. Así que se dirigió donde ella y en pocas palabras le dijo: aquí no se viene borracha, se me va del templo. Pero ella posteriormente le explica a Elí lo que está pasando con sumo respeto. Elí entiende, la bendice y ambos se ven hasta unos años más adelante. Pero fíjense cómo Elí ante el pueblo cumplía su misión. Una persona que llamaba al pecado por su nombre y hasta la apariencia, porque eso fue una apariencia que él vio una cosa rara y una vez ejecutó. Aquí no se viene borracho, en el templo se respeta, esta es la casa de Dios, no se permite que venga gente así. Imagino que esa era su conducta, una persona recta en el pueblo. ¿Y qué pasaba con los hijos de Elí? En la página 621 de Patriarcas y Profetas dice lo siguiente: pero que había sido nombrado para que gobernara el pueblo, no regía bien su propia casa. Hablamos de Elí. Elí era un padre indulgente, amaba tanto la paz y la comodidad que no ejercía su autoridad para corregir los malos hábitos ni las pasiones de sus hijos. Mientras que Elí era la tabla de los 10 mandamientos para la gente de fuera, en su casa él no hacía nada para corregir los defectos de su familia. Y en este caso, para corregir los defectos de los dirigentes que él tenía en el templo, que eran sus hijos, por cierto. Él amaba la paz, él no quería contradicción. Así que él, siendo una persona buena, decidió, por lo menos con sus hijos, cogerlo suave. Así que lo permitió hacer lo que ellos quisieran, porque él era un padre indulgente. Qué bien. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12, describe de una forma magistral quiénes eran los hijos de Elí. Dice: mas los hijos de Elí eran hijos de Belial y no conocían a Jehová. Pero aquí parece que hay algo extraño. Nosotros leímos en el capítulo 1, versículo 3, que Elí y sus hijos eran sacerdotes de Jehová. Sin embargo, aquí dice que los hijos de Elí eran hijos de Belial. En pocas palabras, hijos de Satanás. Eso es a la franca lo que está diciendo allí. Pero aparte dice que no conocían a Jehová. La pregunta que nos queda ¿es posible que una persona que supuestamente le sirve a Jehová, aparte sea un hijo de Satanás? Puede ser que una persona que le sirva a Dios desde un ministerio que tiene, en realidad sea un instrumento del diablo. Porque aquí está diciendo la Biblia, no yo, lo presenta primeramente como sacerdotes de Jehová y posteriormente dicen que eran hijos del diablo y que no conocían a Jehová, de manera que una persona le puede servir a Dios sin conocerlo, ¿cierto? Por lo menos es lo que yo entiendo de esto. El libro de Levítico, específicamente el capítulo 7 del libro de Levítico, establece
cuál era la función y cómo se debe llevar a cabo la ofrenda quemadas a Jehová. Lo establece con punto y coma. Dice lo siguiente, versículo 30, capítulo 7, versículo 30 del libro de Levítico. Dice, sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar a Jehová. Traerá el cebo con el pecho para que éste sea agitado como sacrificio agitado delante de Jehová. Y la grosura la quemará el sacerdote sobre el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Repito, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Versículo 32. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de los sacrificios de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, tomará la espaldilla derecha como su porción. Fíjense que en el libro de Levítico se establece qué parte le tocaba a los hijos de Aarón, es decir, a los sacerdotes, y qué parte de manera exclusiva le tocaba al que auspiciaba el sacrificio. Dice, a los hijos de Aarón, es decir, a los sacerdotes, ¿verdad? Por sus generaciones, le iba a tocar el pecho, pero al que auspiciaba el sacrificio, le iba a tocar la espaldilla derecha como una ofrenda mecida. Era la parte que le tocaba a esa persona que auspiciaba el sacrificio. Sin embargo, vamos a ver la innovación, el cambio que introdujeron los hijos de Elí, Ofni y Fines, dentro de lo que Dios ya había determinado que tenía que ser los sacrificios de las ofrendas quemadas. Ellos entendieron que ellos podían innovar. Veamos qué hicieron ellos. En el mismo capítulo 2, versículo 13 en adelante de 1 de Samuel, dice lo siguiente. Y la costumbre de los sacerdotes con el pueblo era que, cuando alguno ofrecía sacrificio mientras era cocida la carne, venía el criado del sacerdote trayendo en su mano un garfio de 3 ganchos. Fíjense, ellos innovaron. Porque nosotros no leímos ahorita que había un garfio, ¿verdad? Pero ellos dijeron, no, vamos a innovar. Vamos a introducir dentro del culto, dentro del sacrificio, dentro de la ofrenda quemada, vamos a introducir un garfio de 3 ganchos. ¿Y para qué ese garfio de 3 ganchos? Veamos. Versículo 14. Y lo metía en el peror, o en la olla, o en el caldero, o en el pote. Y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían a todo israelita que venía a Silo. De manera que ya no era la espaldilla que tocaba el que auspiciaba, ni el pecho para los sacerdotes. No. Era un garfio. Y todo lo que jalaban de allá para acá era de ellos. Quizás jalaban completamente el sacrificio. Quizás cuando introducían ese garfio, el garfio que tenía 3 ganchos, sacaba todo y dejaba al oferente, al que tenía la ofrenda, sin nada. Porque ellos lo tomaban todo. ¡Qué innovación! ¡Wow! ¡Cuánta imaginación tenían los hijos de Elí! Pero eso no se quedaba allí. Leamos esta cita que se encuentra en Patriarca y Profeta, la página 622. Dice, no apreciaban debidamente el carácter de Dios ni la santidad de su ley. El servicio de Él para ellos era cosa común. Y cuando llegaron a la edad adulta, estaban llenos de los frutos mortíferos del escepticismo y la rebelión. Con razón. Para ellos, la cosa de Dios era algo común. Para ellos, oficial en el santuario era como tener una cafetería. En cualquier lugar, en cualquier barrio. Era simplemente un negocio. Por lo tanto, ellos hacer eso no era nada. Y fíjense lo que seguían haciendo. Para comentar un poquito más sobre eso que leímos ahora. Dice, asimismo,
Antes de quemar la grosura, recuerden que leímos en el versículo 30 que la ofrenda quemada era para Jehová. Pero miren lo que ellos hicieron. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que hace para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si le respondía el varón: queme la grosura primero, y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Obligado. Ellos lo iban a tomar obligado. O tú me la das por la buena, o nosotros la cogemos por la mala, pero al final la vamos a coger. Si el oferente les reclamaba que eso no era lo que estaba establecido, ellos decían: no, no importa ese asunto, es que no la queremos quemada, porque la ofrenda no es para Jehová, la ofrenda es para nosotros. Esa ofrenda no es para Jehová, es de nosotros, y nosotros la queremos cruda, no la queme a nadie, es de nosotros. Y si no nos la da, la cogemos a la fuerza. Lógicamente, porque eran personas, los hijos de Eli, que entendían que las cosas de Dios eran cosa común, porque eran personas escépticas. La leímos en la pena 6:22. ¿Usted sabe lo que es un escéptico? Un escéptico es una persona que no cree que existe un Dios. Los hijos de Eli, aunque trabajaban supuestamente para Dios, ellos no creían que había un Dios y tenían el espíritu de la rebelión. ¿Quién tenía también el espíritu de rebelión? ¿Recuerdan Apocalipsis? Hubo una rebelión en el cielo. ¿Quién fue el primer rebelde? Satanás. Ese espíritu de rebelión era lo que motivaba a los hijos de Eli. Escepticismo y rebelión. De manera que podría ser que un sacerdote, un ministro, una persona que supuestamente trabaje para Dios ni crea que Él existe. ¿Es posible eso? ¿Es posible que para una persona que trabaje para Dios no es más que un negocio el asunto del templo, los sacrificios, el mobiliario? ¿No es lo que estamos viendo aquí con los hijos de Eli? Para ellos, la cosa de Dios no era más que un simple negocio, algo del que ellos se beneficiaban. De manera que puede ser que una persona, como en el caso de los hijos de Eli, trabajen supuestamente para Dios, pero ni siquiera creen en Él. Por lo tanto, para ellos la cosa de Dios es algo común. Dios tenga misericordia de nosotros. Sigue diciendo lo siguiente. 1 Samuel, en el capítulo 2, el verso 17, dice algo que fue una consecuencia de lo que el pueblo estaba viendo, que sucedía en el trasfondo, en las cosas, lo que estaban haciendo con las cosas de Dios. Yo creo que leamos eso con mucha reflexión para nosotros mismos. El capítulo 2, verso 17, dice lo siguiente. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Cuando lo que se está viendo, cuando los hijos de Israel empezaron a ver que las cosas de Dios eran tomadas como cosa común, cuando lo que se supone debían respetar las ofrendas por lo que esto simbolizaba, para ellos no era más que un negocio, y el pueblo no era tonto, porque el pueblo veía lo que estaba pasando, empezaron a menospreciar eso. Muchas veces, cuando el pueblo veía que los dirigentes eran personas sin espiritualidad, había una gran parte del pueblo que se iba por ese lado.
Pero también había otras personas que se indignaban, como este caso. La gente empezaron a menospreciar las ofrendas porque lo que veían era una especie de negocio. Veían que lo que deberían estar consagrados a Jehová tenían la cosa de Dios como algo común, como una cafetería aquí en República Dominicana, en un barrio de Lomina, o en Villa Duarte, o en Los Frailes, una cafetería, un colmado cualquiera, un negocio del cual obtenían ganancias. Así que lo que había en Israel en ese momento era una corrupción total de los servicios del templo. Patriarca y Profeta, la página 623, comenta sobre eso, diciendo lo siguiente. Mucha gente, llena de indignación por la conducta corrompida de Ofni y Fines, dejó de subir al lugar señalado para el culto. Así el servicio que Dios había ordenado fue menospreciado y descuidado, porque estaba asociado con los pecados de hombres impíos. ¿Se entiende, mi hermano? Lo que Dios había ordenado, por causa de esos sinvergüenzas que estaban allí, obteniendo simplemente ventajas de un negocio, eso causó un doble efecto. El primer efecto fue que las personas que sabían lo que eso simbolizaba se indignaron y prefirieron no subir más al templo. Decidieron mejor quedarse en su casa. Primer efecto, pero hubo otro efecto también. Mientras que aquellos cuyos corazones se inclinaban hacia el mal se envalentonaron en el pecado, la impiedad, el libertinaje y hasta idolatría prevalecían en forma alarmante. Ellos decían, si estos son los dirigentes y hacen eso, significa que lo que yo estoy haciendo está bien. No importa lo que fuera. Dice aquí, oigan los pecados, que ese grupo se envalentonó del pueblo para hacerlo, porque ellos decían, miren los sacerdotes lo que están haciendo, los representantes de Dios, miren lo que hacen. Entonces, yo puedo hacer eso igual. Yo soy sacerdote por lo menos. Así que se envalentonaron a hacer el mal, un grupo de personas dentro del pueblo. Así que lo que estaba en el pueblo en ese momento era la impiedad, el libertinaje y hasta la idolatría prevalecían en forma alarmante. Mi hermano, no se ve eso hoy en la iglesia. Yo le pregunto a ustedes, ¿vemos algo así más o menos? ¿Qué está pasando en nuestra iglesia hoy? Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 22, dicen que ellos llegaron a este extremo. Escuchen. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Y Elí era muy viejo, oía todo lo que sus hijos hacían, a todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la congregación. Ese dormir que está allí, en el tabernáculo, en las puertas del tabernáculo, para que todos lo vieran, no era un pecado oculto. Todo el pueblo dice ahí que Elí escuchaba lo que sus hijos hacían ante todo el pueblo. Todo el pueblo veía el pecado que hacían esos dirigentes de Israel. Ya no era algo oculto, era la franca. Así que cuando Elí escuchó lo último, que fue que sus hijos se acostaban con las mujeres en la puerta del tabernáculo. Y cuando estamos hablando de que se acostaban, mis hermanos, es que fornicaban con esas mujeres en la puerta del tabernáculo. Y cuando llamó la atención,
ellos no le hicieron caso, porque le llamó la atención. Pero ya había dejado pasar muchas cosas. Cuando le llamó la atención, ya ellos estaban entregados a la rebelión. No creían en Dios. No era para ellos más que un negocio todo lo que estaban haciendo allí. Así que no le importaba lo que dijera Elí. Sigue diciendo el libro de Samuel en el capítulo 3 lo siguiente. Y vamos a leerlo pausado. Y el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí, y la palabra de Jehová era apreciada. Es decir, la palabra de Jehová escaseaba, no aparecía. Había gente supuestamente sirviéndole a Dios. Ahí estaba Elí, que era sacerdote y juez. Sin embargo, la palabra de Jehová escaseaba en esos días. La gente quería escuchar la palabra de Jehová, pero no había quien predicara las cosas de Jehová, porque los siervos de Jehová no estaban allí. Y dice que no había visión manifiesta. Aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecer y no podía ver, ya Elí no veía porque estaba tan acostumbrado a lo malo que ya estaba ciego. Puede ser que tú y yo estemos tan acostumbrados a que las cosas malas pasen, que es el movimiento de la iglesia, que ya nuestros ojos estén ciegos, que ya no nos duela lo que se ve en la iglesia, porque decimos, ya, total, ¿qué yo voy a hacer? Total, ¿qué hace una golondrina aquí si yo soy solo? Que siga la cosa como sigan, no importa, total. Si hablo me van a llamar fanático, si digo algo me van a señalar con el dedo, me van a ver mal. Mejor, para no llevarle la contraria a nadie, déjame dejar que las cosas sigan como están. Total, ahí está el pastor y no dice nada. De hecho, él motiva eso muchas veces. Señor, ten misericordia de nosotros. Ya estaba tan acostumbrado a las cosas malas que dice aquí que ya estaba ciego, ya él no veía. Aunque lo de él era algo físico, tiene una doble aplicación en su caso. Espiritualmente él no veía y visualmente ya estaba ciego. Ya él no veía nada, ni espiritual ni normal. Y dice, y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde el arca de Dios estaba. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Antes que la lámpara fuese apagada, Dios llamó a Samuel y él dijo, heme aquí. Hoy en día parece que la lámpara se va a extinguir. Yo mismo me he sentido mal por cosas que veo en la iglesia. He visto cosas que pensé que nunca iban a pasar en la iglesia. He oído temas donde se motiva a la persona a que pequen, en pocas palabras. Yo sé que usted también lo ha escuchado. He visto comportamientos que parecieran más del mundo que de cosas de Dios, de un sagrado ministerio. Y pareciera que la lámpara se va a apagar. Pero dice aquí que antes que la lámpara se apagara, Dios llamó a Samuel y él dijo, heme aquí. Hoy Dios te llama a ti. Tú tienes que ser Samuel de este tiempo. Que dé el mensaje, que es un mensaje duro, un mensaje difícil, pero que tanto tú como yo tenemos que darlo. Sin importar las consecuencias, sin miedo. Aunque pase lo que pase, tú y yo no estamos aquí para ser conformistas, para ser indulgentes, para permitir que las cosas pasen. Tenemos que darle a la trompeta un sonido certero. Va a haber personas que se van a ofender, claro. Van a haber personas que se van a oponer, sí. Pero tu responsabilidad es con Dios. Este mensaje es de Dios. Y no puede quedar en nuestras manos y dejar que se deshaga. Porque Dios llamará a un Samuel. Y quizás no seamos nosotros. Yo prefiero ser yo ese Samuel. Yo espero que tú prefieras ser tú ese Samuel. Que al ver lo que está pasando, no te mantengas callado,
sino que llames al pecado por su nombre. Yo sé que la paz es buena, pero la paz nunca será buena cuando sea negociando los principios, cuando sea permitiendo la mundanalidad en la iglesia para no llamar, para que no haya problemas. No. Si va a haber problemas, porque yo llamé al pecado por su nombre, pues tiene que haber problemas. Porque el pecado no tiene ningún tipo de excusas. El pecado se le llama por su nombre. Y el servicio de Jehová es un servicio santo. El que no esté preparado para servirle a Dios como Él quiere, debe dejar ese ministerio y dedicarse a otra cosa. El que no puede servirle a Jehová como Él requiere, debe dejar el cargo que tenga en la iglesia y dedicarse a otra cosa. El que no puede vivir la vida que Dios está demandando en este tiempo, debe hacer lo que quiera hacer, pero no desde una posición elevada. Tenemos que pedirle a Dios ser lumbreras en este mundo de oscuridad. Y que ahora, cuando la lámpara está apagada, Dios está llamando a un Samuel. ¿Eres tú ese Samuel? ¿Soy yo ese Samuel? Que Dios nos ayude a ser ese Samuel. Y que demos ese mensaje. Lo daremos con dolor, pero no morirá en nuestra boca decir la verdad en el tiempo que se necesita. Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios permita que seamos ese Samuel que se necesita en este tiempo. Dios te guarde. Bye bye.